Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, por tu fidelidad, Rey, porque has sido fiel para con nosotros, Rey. Señor, hemos sido de estima para ti, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Señor, gracias porque tú eres grande, Señor, y poderoso, Señor. Y te plació, Señor, bendito Dios, Señor, escogernos, Señor. Te plació, Señor, bendito Dios, que pudiéramos hacer una obra para ti, Rey Santo, Señor. Te plació, Señor, y nos delegaste, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque aún en esa escogencia, Señor, bendito Rey, diste a tu Hijo, Señor, para rescatarnos, Señor, del reino de las tinieblas, Rey. Señor, gracias por tu sangre, Señor, por tu sacrificio, Rey, porque nos diste libertad, Señor. Nos diste libertad, Rey Santo, Señor. Nos diste la libertad del pecado, Señor. Nos diste la libertad de la muerte, Señor. Nos diste libertad del yugo opresor, Señor. Nos diste libertad, Rey Santo, Señor. Y proclamamos tu libertad, proclamamos, Señor, lo que has hecho con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad. Nos muestra el camino, Señor. Gracias, Señor. No dejaremos de decirte, Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque lo derramaste en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor, para que viniese también a morar en nuestras vidas, Rey. Y gracias, Padre, por venir también a morar en nosotros, Rey. Como templo espiritual, Señor. Como templo santo de Dios, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por nuestras vidas y por su palabra, por su Santo Espíritu. Y damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, el versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Qué glorioso esto, mi hermano, lo que podemos escuchar acerca de lo que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso. Igualmente esta palabra también es para nosotros, hermano, porque el Señor nos bendijo a través de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Déjeme decirle, hermano,
que la manifestación de esa bendición que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dice, es espiritual, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y nosotros tenemos que entender, y dice que desde los lugares celestiales, o sea, desde los lugares celestiales, el Señor nos bendice con bendiciones espirituales, ¿sí? Que esas bendiciones espirituales también se manifiestan en lo físico, sí, hermano. Por ejemplo, un don de sanidad es una bendición espiritual, es un don espiritual y es concedido desde los lugares celestiales en Cristo Jesús para ayudar a nuestro prójimo, mis hermanos. Entonces, en el versículo 4 nos dice que también que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él, delante de Él. O sea que esta escogencia que hace el Señor, que nosotros no la estábamos buscando, el Padre nos atrae a Cristo con cuerdas de amor. Esta escogencia que dice aquí, antes de la fundación del mundo, es para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Queriendo decir, hermano, que no todos somos hijos de Dios como nos dicen. Cuando nosotros vamos y predicamos, hermanos, a nosotros la mayoría de la gente nos dice que todos somos hijos de Dios, pero aquí nos están diciendo que en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. O sea, fue una determinación del Señor para ser adoptados hijos suyos. O sea, nosotros no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero nos adoptan, ¿sí? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que esta adopción también tiene unos términos, ¿sí? Y tiene también un tiempo. Y si nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de que sean hijos de Dios, sino de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque este punto aquí nos dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les da una autoridad para ser hechos hijos de Dios. O sea, es un caminar, es un crecer, es un madurar. En Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y entonces nos está diciendo aquí en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces podemos decir aquí en Efesios 1:5, entonces nos está diciendo que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es una adopción, no es que seamos hijos de Dios. El único hijo de Dios es el unigénito del Padre. O sea, aquel que tiene la genética misma, pero en este caminar de adopción, el Señor nos da su genética y debe de manifestarse. Óigalo bien lo que les estoy diciendo, debe de manifestarse esa genética. ¿Por qué? Porque Él nos da su simiente. El Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, viene la simiente de Dios a nuestras vidas, o sea, el Señor Jesucristo, y es para manifestarse a nuestras vidas, ¿sí? Entonces allí venimos a ser participantes, mis hermanos. Entonces debemos entender, hermano, que lo que nos está diciendo Efesios, y entonces Efesios nos dice a nosotros que nos escogieron desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos, sí, adoptados, nos predestinaron para ser adoptados, hijos suyos. Dice en el versículo 6,
para la alabanza. O sea, mire, una de las cosas por las cuales nos escogieron desde antes de la fundación del mundo es para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos escogieron y para ser predestinados, para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Y nos escogieron también para la alabanza de su gloria, ¿sí? Y de su gracia, de la gloria y de su gracia, con la cual nos hicieron aceptos en Jesucristo, en el amado. Y dice aquí también que nos escogieron en Él, asimismo tuvimos herencia, o sea, nos dan una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Vuelve y reitera, para que seamos, ¿sí?, a la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús, o sea, el pueblo judío, el pueblo Israel. En el versículo 11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y déjeme decirle, mi hermano, que aquí se están tocando unas cosas muy importantes para que nosotros podamos entender a qué fuimos llamados y qué es lo que debemos de hacer. Entonces nos dice que en el versículo 11 que en él asimismo tuvimos herencia, o sea, nos dan una herencia. Y esa herencia, hermano, empieza, o si usted van a repartir una herencia, usted tiene que tener relación con ese, tiene que tener un parentesco, tiene que tener sangre, tiene que tener apellido de aquellos donde se va a repartir esa herencia en una familia. Usted tiene que ser hijo de esa familia. Entonces, cuando a nosotros nos están adoptando, hermano, a nosotros nos están entregando esa misma genética para poder recibir la herencia que nos entregan, hermano, de parte del Señor Jesucristo como herederos y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, debemos entender que esa herencia viene de parte del unigénito, ¿sí? Y vamos a participar de su naturaleza divina, que como hijos de Dios, adultos, maduros, es la única forma de representarlo y de poder manifestar su gloria. Porque a nosotros aquí nos dice en el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, o sea, los judíos, como lo dijo antes. Pero aquí debemos de entender, hermano, que esa gloria que el Señor Jesús tuvo desde antes de la fundación del mundo, cuando vino aquí a la tierra y cuando se fue, porque son tres tipos de gloria, mi hermano. Y déjeme decirle, hermano, que de esa gloria que Él tuvo aquí en la tierra y cuando Él se fue, otra vez nuevamente, nosotros somos participantes de esa gloria. En el libro de Isaías, mis hermanos, 42:6 dice el Señor: yo, Yahvé, te llamo en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahvé, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Y hermano, esta palabra tiene que ver mucho con el Señor Jesucristo. Pero igualmente el Señor está diciendo: no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y entonces debemos de tener en cuenta que el Señor da su gloria
al que envía, ¿sí? Y dice, yo Yahvé te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Esto tiene que ver con gloria, mi hermano. Y nosotros podemos ver que esta gloria, hermanos, el Señor también la comparte. Allí en Juan capítulo 17, el Señor nos está hablando acerca de esa gloria. Versículo 20 nos dice la palabra, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por los discípulos, por los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que, hermanos, está hablando que esta unidad en Cristo Jesús debemos de tenerla en el Espíritu, porque dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, o sea, nosotros en Cristo y Cristo en el Padre. Y ahora el Padre en nosotros y Cristo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí nos está diciendo, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre en Cristo, Cristo en nosotros. El Padre en nosotros y Cristo en nosotros. Dice aquí la palabra en el 23, yo en ellos y tú en mí. La palabra que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, que el Señor está compartiendo esa gloria. Si nosotros leíamos anteriormente, Isaías dice, yo no voy a compartir la gloria mía con esculturas, pero entonces el Señor nos está diciendo, yo comparto lo mío, lo que el Padre me dio, yo lo comparto con ustedes. O sea, la herencia que tiene el Señor Jesucristo de parte del Padre y lo que obtuvo el Señor Jesucristo, eso es lo que él dice, la herencia es que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, las dos partes de las herencias. Queriendo decir entonces, hermanos, que nosotros tenemos la doble porción. Y cuando el Señor está diciendo aquí, la gloria que me diste, yo las he dado, nosotros entonces necesitamos una definición de gloria. Y hermanos, yo creo que ustedes han escuchado acerca de la Shekinah. La Shekinah es la gloria de Dios, era la presencia de Dios allá en el tabernáculo. Y en el libro de Éxodos, capítulo 25, el Señor le dice a Moisés de que Él va a reunirse con él allí en el propiciatorio, allí donde están los querubines de gloria, allí se va a manifestar Él. Y entonces dice en el versículo 21 nos dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te declaré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines de gloria que estaban sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. O sea que el Señor se manifestaba en gloria y se le llama a eso la gloria Shekinah, la luz, la manifestación de Dios allí en el arca cuando hablaba con Moisés. Y nosotros entonces podemos mirar que la gloria Shekinah, que es la gloria de Dios toda completa, entonces se manifiesta en 12 glorias. Por eso la gloria que tenía el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo es una gloria. Él se despoja de ser Dios para ser hombre, y como hombre
es glorificado, es manifestado en gloria y es otro tipo de gloria. Y cuando el Señor muere y resucita y está a la diestra de Dios Padre, Él como hombre celestial tiene otro tipo de gloria. Aún el Señor Jesús allí en Juan 17 dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Pero de todos modos, el Señor no deja de ser hombre espiritual y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, pero como hombre, o sea, Dios hombre. Ahí sí podemos decir Dios hombre. Mientras que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, era hombre, porque Él se despojó de todo. Fue guiado por el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hizo, y el Padre hablando y mostrándole la obra que debía hacer. Entonces, ellos dos, el Espíritu Santo y el Padre, entonces Él, en el poder del Espíritu Santo, ¿sí?, hace la obra y allí es glorificado. Igualmente nosotros debemos entender que también nosotros somos glorificados por medio de Jesucristo para la gloria del Padre. Entonces, cuando nos están hablando de la gloria Shekinah, es la presencia del Señor en nuestras vidas, es la presencia del Señor allí en ese esplendor, en el tabernáculo, en el propiciatorio, y podemos ver, estos nombres son en hebreo, hermanos, y la primera gloria es una gloria Od, dice esplendor, ceñirse de alegría. Después está la gloria Kabod, que es el honor, algo pesado, o sea, ese peso de gloria que puede tener una persona, que se le manifieste un peso de gloria. Esa es la gloria Kabod. La gloria Tifara, ¿sí?, que es el esplendor, la madurez espiritual. Cuando el Señor Jesucristo en su madurez espiritual y en nosotros, cuando seamos esos hijos de Dios maduros, como lo dice Romanos 8:14, que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo, esa madurez espiritual, esa es una gloria y se llama la gloria Tifara, ¿sí? Está la gloria Toar, que es el brillo, la pureza. Y allí también nosotros estamos participando de ese tipo de gloria, porque el Señor nos limpia y el Señor manifiesta esa santidad en nosotros, y la pureza se manifiesta en nuestras vidas, hermano, que el mundo no nos va a conocer, y por eso es que también el mundo nos aborrece, porque es la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces dice aquí también la gloria Adar, que es ornamento, belleza. Y yo he visto mujeres que son mujeres de una apariencia normal, pero tienen un toque, hermano, de belleza que uno se queda viéndolas. Sabemos que son mujeres creyentes, pero tienen esa parte, ese ornamento, esa belleza, hermanos, que esa es la gloria de Dios en ellas, en esa pureza, en esa santidad, y se les ve esa gloria. ¿Recuerdan a Esteban, que dice que su cara era como la de un ángel? Era por esto, por la belleza, por ese ornamento. Está la sexta gloria, que es la gloria Paar, que es adorno, muestra de gloria. O sea que es un adorno. La séptima gloria es Shavash, que es triunfo, mantenerse, pacificar. O sea, esta gloria es la gloria de triunfo. Cuando nosotros tenemos pruebas y salimos de la prueba, cuando nosotros tenemos prueba y salimos de las pruebas, ¿recuerdan cuando el Señor en Lucas 4, que Él sale de la prueba y dice que el Espíritu Santo lo llevó, ¿sí?, al desierto, pero Él vino en el poder del Espíritu? Esta gloria Shabbat, el triunfo, mantenerse, pacificar. Está la gloria Sibit, que es belleza, honor. La gloria Aderet, que es cobertura, manto. Y recuerden, hermanos, que
el Señor, el Espíritu Santo en el desierto era la cobertura de esa congregación del pueblo de Israel. Él era la cobertura. Entonces, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, allí se muestra esa gloria adherente. Recuérdese que abajo estaban los 5 ministerios. Estaba el apóstol, que era el que le habían dado la comisión, que es Moisés. Estaba el profeta, que era Aarón, porque Moisés decía que él no sabía hablar, entonces le colocaron al profeta para que Aarón hablara. Y están los otros 3 ministerios alrededor del tabernáculo, que es los 3 hijos de Moisés, los gersonitas, los coatitas y los meraritas, que ahí están el ministerio de evangelista, de pastor y de maestro. Eso lo habíamos ya visto anteriormente, pero no olvidemos que allí podemos ver lo que es la congregación del pueblo de Israel, y igual, hermano, la congregación, ¿sí? La iglesia, porque iglesia quiere decir eclesías, que es congregación, la congregación de los santos y el Espíritu Santo cubriendo esta congregación de santos, la iglesia. Y entonces, cuando nos hablan de esta gloria aderet, ¿sí? Es la cobertura, el manto, ¿sí? Y cuando, si nosotros vemos, cuando Rebeca, que la trae el siervo más antiguo de la casa, que es el Espíritu Santo, que la trae hacia el esposo, que es Isaac, que viene por el campo, ¿sí? Rebeca se baja del camello y ella coge y se cubre, porque le pregunta al siervo más antiguo de la casa: ¿quién es ese hombre que viene por los campos? Y le dice: ese es tu Señor, ese es él el del que te hablo. Y ella ahí mismo se cubre, sí, su cabeza con un velo para su Señor. Esto tiene que ver con el manto. Y el Señor nos dice aún en su palabra, nos dice que la mujer debe cubrirse cuando ora o cuando profetiza. Y hermano, es importante la gloria kabot, que la habíamos hablado anteriormente, ¿sí? El honor, la abundancia, la multiplicación, ¿sí? Esta gloria kabot, importante también, porque es una manifestación de honor, es una manifestación de abundancia, es una manifestación de la multiplicación, porque dice: y crecía la palabra, y crecía el número de discípulos, no de personas, hermano, no de oyentes, sino de discípulos, porque eso es la parte importante. La palabra debe de crecer para que asimismo crezca y se multipliquen los discípulos. Y está la gloria Neshat, que es perdurable, duradero, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de entender de nuestra vida eterna, que nuestra vida eterna debe perdurar, debe ser eterna, debe ser duradera, y su gloria, la manifestación en nuestras vidas, hermanos. Y la gloria halal, que es el brillo, ser hecho. El brillo de cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, hermanos, entonces manifestamos la luz de Dios, la luz del Señor, porque el Señor dice: yo soy la luz del mundo, y Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo, y nos dice que somos la sal de la tierra. Entonces, esta gloria Él la comparte con nosotros. ¿Cómo podemos manifestar esta gloria del Señor, hermanos? El Señor mismo lo dice. Entonces, allí en Juan 17, el versículo 1 nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Era recíproco. El Señor glorifica a Cristo Jesús, el Padre glorifica a Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo va a glorificar a Él. ¿Cómo el Señor Jesucristo glorificaba al Padre?
El Señor Jesucristo glorificaba porque caminaba en la palabra, caminaba en el mandamiento que el Padre le hablaba a él caminaba en el mandamiento, caminaba en la ordenanza y el Padre se glorificaba en él porque él hacía la voluntad del Padre. Y entonces en el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esto es glorificar al Padre. Esto es, he acabado la obra que me diste que hicieses. Miren nomás el apóstol Pablo también igual. El apóstol Pablo glorificó al Señor Jesucristo y glorificó al Padre llevando mucho fruto. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una obra para hacer al apóstol Pablo y dice: he acabado la carrera, he terminado, no sé si quedarme o irme. Aquí en el versículo 5 dice el Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Ahí está, hermano. O sea, es entregar, así como Él entregó todo, ¿sí?, para hacerse hombre, para hacerse siervo y morir en la cruz, lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, y que nos dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que Él mismo se negó a todo ello, a todos esos privilegios. Entonces Él está ahorita pidiendo esa misma gloria. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por eso Él se sienta a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Él se sienta y el Padre le entrega todo. Le entrega los juicios, le entrega el poder, le entrega la autoridad. Por eso Él dice, el Señor, cuando ha resucitado: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. O sea que le fue entregada la gloria. Y el Padre no se quedó con un poquito de gloria, sino que Él le entregó todo, ¿sí? Todo lo del Padre se lo entregó. Y entonces el Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque Él va y toma lo del Hijo y nos lo da a conocer a nosotros, las cosas que van a suceder. Entonces allí nosotros podemos ver cómo el Padre lo glorificó. Y en 1 Corintios 15 nos dice la palabra, en el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya, mis hermanos. Entonces, el Padre le entrega la gloria. El Padre le entrega aquella gloria que tenía el Hijo. Pero, hermanos, lo más precioso que el Señor Jesucristo ha podido hacer es de que siempre Él va a estar en representación de los hombres. Ahí en la presencia de Dios, ahí a la diestra de Dios, siempre estará como representación de los hombres, porque es Dios hecho hombre, es un hombre glorificado. Entonces el Señor nos dice esto también a nosotros, que nos entrega esa gloria, y que ahí en Romanos el Señor nos habla, hermano, en Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, debemos entender entonces lo que el Señor nos dice en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debemos entender que tú tienes un propósito, yo tengo otro propósito, cada uno de nosotros tiene un propósito para con Dios aquí en la tierra, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y ese propósito es único, es como la huella dactilar o como el iris de nuestros ojos. Entonces aquí nos está diciendo que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que les entrega gloria para que sea manifestada esa gloria en nuestras vidas. Por eso es que dice: no derramaré vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque va a venir el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, el vino nuevo, hermano, y necesita el odre estar limpio para que no nos gloriemos con la gloria del Señor, sino para que gloriemos al Señor con todo lo que hacemos, así como el Señor glorificó al Padre con todo lo que hizo aquí en la tierra, mis hermanos. Y Él dice: les he dado a conocer tu nombre. Ahí en Juan 17, hermano, el Señor dice: les he dado a conocer tu nombre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera, ahora pues glorifícame, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado ¿en quién? En ellos. Nosotros glorificamos a Jesucristo en la obra que Él nos tiene preparada, mis hermanos. Nosotros glorificamos a Cristo Jesús. Nosotros glorificamos también al Padre. Entonces el Señor está diciendo: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, sino por nosotros también, por los que han de creer en la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, nosotros en Cristo, Cristo en el Padre. El Padre en Cristo, el Padre en nosotros, así como lo dice Juan 14, 23, que Él nos dice que el Padre, si amamos su palabra y caminamos en ella, el Padre y el Señor Jesucristo vendrán a nosotros. Entonces esto es glorioso, hermano, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar, a llevar la cruz como discípulo del Señor, empezar ese discipulado del Señor y llevar la cruz y subir el monte, y allí en el monte está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con vestiduras, esperando que nosotros cambiemos vestidura. Recuerden que el niño Samuel, el joven Samuel, su madre iba cada año al templo y le llevaba nuevas vestiduras porque él crecía. Asimismo, hermano, nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Cuando llegamos al monte, allí nos cambian de vestidura. ¿Por qué?
porque morimos, hermanos, en la cruz y podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, mis hermanos, necesitamos que nos resuciten. Y es ese nacimiento del Espíritu, y allí en ese nacimiento del Espíritu, hermano, es donde nosotros vamos a caminar, vamos a aprender a caminar en el Espíritu, porque el Señor dice, si vivimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu también. Y entonces es necesario que nosotros caminemos. El apóstol Pablo caminó en el Espíritu. Vamos a tener pruebas, vamos a tener cantidades de cosas, mis hermanos, ¿sí? Pero debemos de entender que el apóstol Pablo se glorió, por decirlo así. Los corintios lo hicieron gloriar. Lo podemos mirar en 2 Corintios capítulo 12, y el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse. Él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Hermano, podemos ver a este varón que ha entendido acerca de el gloriarse y de lo que él era en el Señor, hermano, y que le fue colocado, ¿sí?, un aguijón en la carne, un demonio, un mensajero de Satanás, para que no se enalteciera, o sea, para que la gloria de Dios, para que no le quitara la gloria a Dios, sino que fuera siempre el Señor glorificado. Y hermanos, en David también habla de esa gloria, mis hermanos. Allí en 1 Crónicas capítulo 17, David está hablando de todo lo que el Señor había hecho con él y cómo lo había enaltecido su nombre, hermano. Y lo podemos observar en 1 Crónicas capítulo 17, cuando el Señor envía al profeta Natán para hablar con él. En el versículo 7 nos dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Esto quiere decir gloria. Versículo 9. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él,
y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Versículo 10. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Yahvé te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti y a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Estaba hablando de Salomón. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, o sea, de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. La descendencia del Señor Jesucristo, o sea, David, la descendencia de él fue el Señor Jesucristo. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Yahvé y dijo: Yahvé, Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Yahvé Dios, ¿qué más puedo añadir? David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo, mas tú conoces a tu siervo. Estas son las palabras de David y las palabras del profeta Natán, hablando del rey David, de su reino que sería para siempre, y lo llevaría el Señor Jesucristo. Y su nombre es manifestado, hermano, y es enaltecido, y como les decíamos anteriormente, que el rey David, en el discipulado del rey David, el reinado de él fue la plantilla para todos los demás. O sea, el reinado de David fue un reinado conforme a la voluntad de Dios, y el Señor coloca como plantilla a David como rey. Y dicen, y fue como su padre David, o no fue como su padre David. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Y en el capítulo 15 de Juan, nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos de glorificar al Señor. Cuando el Señor nos dice que Él es la vid verdadera, que nuestro Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. En el versículo 4 nos dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y hermano, es importante la permanencia en el Señor. Y esa permanencia tiene que ver con el amar la palabra y ponerla por obra. Esto tiene que ver con la permanencia. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros también debemos de glorificar a nuestro Padre. Y
de la forma que nos dice que debemos de glorificar al Padre, hermano, es manifestando a Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando nos dice que llevemos mucho fruto, es la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Como lo leíamos allí en Romanos 8, que nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es glorificar a nuestro Padre. Nos conoció desde antes y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, un hijo maduro, que es lo que la adopción que nos dice en Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que nos dice a nosotros que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos dice también que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Queriendo entonces decir que para que nosotros pudiésemos tener esa estatura de Jesucristo, y allí es donde nosotros glorificamos al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. O sea que, hermano, es imprescindible. No podemos quedarnos en ese nacimiento de nuevo. Necesitamos caminar en el discipulado con Cristo Jesús. Necesitamos llevar la cruz, cargar la cruz cada día. Allí en esa cruz nosotros vamos a clavar, hermanos, al hombre viejo. Allí vamos a despojarnos de ese hombre viejo y subir al monte para morir, ser crucificado juntamente con Cristo y allí resucitar en ese nacimiento del Espíritu. Por eso es necesario, hermano, como lo dice el Señor, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y podemos observar, hermanos, que a través de ese discipulado, a través de la forma en que el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, es necesario que nosotros padezcamos, hermanos, que nosotros, el hecho de padecer es darle muerte al hombre viejo, a todos esos placeres, a todos esos deseos. Mire, hermanos, que la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablaba y confirmaba los ánimos de los discípulos. Nos dice esto en Hechos capítulo 14, versículo 22, y confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y esto es la parte que nosotros tenemos que trabajar, hermanos, de que el Señor va a estar con nosotros, hermanos, por siempre. Pero es necesario que pasemos esto, porque el mismo Señor, hermanos, el mismo Señor lo dice, Padre, glorifica tu nombre. Óigalo bien, está diciendo, glorifica tu nombre. Aquí en Juan capítulo 12, versículo 28. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su alma estaba turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta esta hora, para morir en la cruz. Y el Señor le está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces es bien importante, porque el Padre iba a hacer esa obra de salvación de la raza humana, del poder del maligno, para que todos aquellos que en Cristo crean sean salvos. Y entonces esa era la glorificación del Padre, del triunfo, pero en Cristo Jesús. Padre, glorifica tu nombre.
O sea, la manifestación de su amor, la manifestación de todo lo que es Él. Pues glorifica tu nombre, que es bondadoso, que es misericordioso, que es fiel, que es clemente, que es compasivo y rico en misericordia. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Debemos entender que el Padre glorificó al Hijo, o sea, manifestando su gloria en Él. Y el Señor Jesucristo manifestó, glorificó al Padre en la obediencia, en desarrollar la obra. Asimismo, nosotros glorificamos al Padre a través del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos glorifica, dándonos de su gloria, haciéndonos participar de su gloria en el llamamiento santo que Él nos ha entregado. La palabra de Dios allí, cuando Judas fue ya a entregar al Señor, allí en Juan capítulo 13, versículo 31, el Señor dice acerca de ese nuevo mandamiento, Él dice: entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Óigalo bien, ahora es glorificado, o sea, el Señor Jesucristo, y Dios es glorificado en Él, o sea, por la obra que iba a hacer, por morir en la cruz, por destruir el imperio de Satanás, por la victoria que tendría sobre Satanás y destruir todo aquello que Satanás, el poder que tenía Satanás sobre nosotros. Allí Dios Padre iba a ser glorificado en la obra que había sido encomendada a Él por medio del Padre. Versículo 32, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Esto es muy tremendo, hermano. O sea, cuando usted camina en obediencia al Señor, lo va a glorificar. Y usted va a estar glorificando tanto al Señor Jesucristo como al Padre. Y el Señor dice, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que el conocimiento de que somos discípulos del Señor es porque manifestamos el amor. Nos manifestamos el amor unos a otros. A mi hermano, cuando lo amo, estoy manifestando que soy un discípulo de Él. Y aquí en Juan capítulo 21, el Señor está hablando acerca de Pedro. Y en el versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y hermano, déjeme decirle que nosotros, siendo hijos de Dios, creyentes, somos jóvenes y vamos a donde nosotros queremos y hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando ya lleguemos a una madurez, entonces extenderemos nuestras manos y el Espíritu Santo nos ceñirá y nos llevará donde no quieras, o sea, nos llevará a cualquier lugar. El versículo 19 entonces dice, esto dijo dando a entender
con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Óigalo bien, de la forma que como murió Pedro, fue evangelizando y fue dando la palabra. Y cuando lo fueron a matar, él dijo, no soy digno de morir así de la forma como murió el Mesías, mi Señor. Y la historia nos dice que Pedro, cuando iba a ser crucificado, pidió que él no era digno de morir de esa forma como había muerto el Mesías y que lo enterraran al contrario, con la cruz hacia abajo. Pero el Señor dice de que ese tipo de muerte, o sea, en el evangelizar, en el hablar de Él, iba a glorificar a Dios. Entonces, mis hermanos, en la medida en que nosotros morimos a nosotros mismos y manifestamos al Mesías, es de la forma en que el Señor es glorificado. Y es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos dice en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que Él nos envía. ¿Para qué nos envía? Para que llevemos fruto, no para que hagamos fruto, sino para que llevemos fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre, ¿sí?, en mi nombre os lo dé. Y recordemos que en el versículo 8 de Juan 15 nos está diciendo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, no hagáis, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y si el Señor nos dice para que vayáis y llevéis fruto, quiere decir entonces que el fruto del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas, mis hermanos, 5, 22 al 23, este fruto que es la imagen y la semejanza de Dios, que es volver al principio, pero en Cristo Jesús y con la gloria que nos ha dado, hermano, entonces nosotros podamos hacerlo. Eso es manifestar la genética de Dios, mis hermanos, la genética de Cristo y la genética del Padre. Y por eso es que nos dice entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, óigalo bien, en que llevéis mucho fruto. ¿A dónde tenemos que llevar ese fruto, hermano? Pues a las almas perdidas, mis hermanos. El Señor nos dice, son una multitud a las naciones perdidas. Y entonces esa gloria postrera es donde se manifestarán los profetas, donde se manifestarán los 5 ministerios y serán una multitud de profetas a las naciones perdidas. Pero vamos a llevar fruto. La manifestación de Cristo Jesús en nuestras vidas y así glorificamos al Padre. Es importante cuando tú manifiestas a Cristo Jesús y lo das a conocer a Él, allí estás glorificando al Señor Jesús. Pero cuando vamos y hacemos la obra que nos dieron para hacer las obras de justicia, las buenas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo, y vamos llevando ese fruto, allí es glorificado el Padre. Y el Padre te glorificará en Cristo y Cristo Jesús te glorificará también. Aleluya. Padre, gracias te damos, Rey.
Te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Rey. Señor, bendito Dios, gracias porque has compartido tu gloria con nosotros, Rey. Y tú dijiste, Señor, que las obras que tú hiciste, Señor, nosotros las haremos también, y aún mayores de las que tú hiciste, porque tú ibas al Padre. Y nosotros manifestaremos, Señor, tu gloria, Señor, y adoraremos y manifestaremos, Señor, tu esplendor, Señor, tu magnificencia, Señor, tu poder, tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Oh Rey Santo, Señor, porque tuya es la gloria, porque tú venciste, porque tú nos libertaste, Señor. Manifestaremos tu gloria, Rey. Y así nuestro Padre será glorificado en el Hijo. Señor, fortalécenos para seguir caminando, Señor. Y así como a David manifestaste en gloria y su nombre hasta la posteridad, igual que Abraham, Señor. Asimismo, nuestro nombre será manifestado en gloria también, cuando tú testifiques delante del Padre y de los ángeles sobre nuestras obras en ti, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Y así como tú dijiste, Señor, que gloria de hombres no recibo, asimismo, Señor, gloria de hombres no recibimos, Señor. Recibimos es tu gloria, Señor, lo que tú nos das, lo que tú nos entregas. Gloria de hombre no recibiremos para no ser enaltecidos, Rey, y quitarte tu gloria, Rey. Señor, gracias. Ensancha la planta de nuestros pies, Señor, para que estemos firmes, Señor, y no nos gloriemos de nosotros y de la obra que hacemos, Rey, porque es tu gloria, Rey, para no vanagloriarnos y no exaltarnos, Señor, de sobremedida. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, y que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.